¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches, último día del mes de julio. Tiempo a partir de estos momentos para el YE en esa Asturias Televisión, en lo que es el último YE de la temporada. Nos vamos a un descanso, algunos dicen incluso que merecido, durante el mes de agosto para volver con energías, ideas y proyectos renovados el próximo 3 de septiembre. Mientras tanto, no nos vamos del todo, porque durante el mes de agosto les vamos a ofrecer, bueno, pues a la misma hora, pues una selección de lo que fue aquello que más nos ha gustado durante la temporada, aquello que nos pareció más curioso o quizás más interesante. Con lo cual, no les abandonamos del todo, eso sí, les esperamos con los brazos abiertos el 3 de septiembre con la nueva temporada del YE, aquí en esa Asturias Televisión. Mientras tanto, el programa de hoy ya comienza, como decimos, con temas que les interesan. Quédense con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche hablando de temas que les interesan, de temas que tienen que ver con herencias. Bueno, pues un momento que puede tensionar y mucho, aunque ojalá que no, las relaciones familiares. Bueno, para hablar de este tema se encuentra con nosotros Gemma González Calvo, abogada en GMC Abogados. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues GMC Abogados en la calle Corrida, entrada por Santa Lucía, número 8 de Gijón. Bueno, van a aparecer los datos ahí en un momentín. Gemma, decía un momento el de las herencias que pueden tensionar las relaciones familiares. Hasta ese momento podían ser muy buenas, regulares o malas, pero parece que ese momento pone a prueba, bueno, pues la relación familiar. Vamos con distintas preguntas, con distintos casos. Vamos a comenzar. Los hijos fuera del matrimonio y no reconocidos, ¿qué pasos deben de dar para optar una herencia? Lo primero, tienen que reconocerse. Es decir, antes de empezar con un tema de la herencia, primero tienen que ser hijos reconocidos. ¿Eso qué significa? Que tienen que iniciar un procedimiento de filiación, que es demandar al padre, o bueno, a la madre si estuviera en adopción, o bueno, casos más particulares, pero lo habitual es demandar al padre para que se le sea reconocido esa filiación. El ser reconocido, soy hijo de, y a partir de ahí, entonces ya, o sea, ya se puede, si ya ha habido un testamento, se puede impugnar ese testamento. Pero lo primero es reconocerse como hijos. A partir de que está reconocido como hijos, es exactamente igual que cualquier otro hijo natural y reconocido desde el primer momento. Pero bueno, hay casos mediáticos, como por ejemplo el del cordobés. Perdón, natural o adoptado, o sea, Claro, es lo mismo. Adoptado, sí. Porque los hijos adoptados tienen exactamente los mismos derechos que los hijos naturales. Sí, lo hablábamos en la entrevista pasada. Si la persona, el padre en este caso, ha fallecido, ya entraríamos en un caso de exhumación, ADN y todo esto. Eso es, sí. Claro. Sí, porque, y además, o sea, antes de entrar en un procedimiento de filiación, pues bueno, tienes que aportar también pruebas de que efectivamente ha existido una relación. Para aportar pruebas, pues se pueden aportar, pues por ejemplo, fotos juntos, incluso si ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo, se pueden aportar testimonios de personas, o bueno, cualquier prueba, porque en derecho tú puedes aportar cualquier tipo de prueba y luego es el juez el que valora la entidad de esa prueba antes de emitir una sentencia. Lógico. Bueno, otra. ¿Es impugnable un testamento por parte de los hijos de una mujer que cambió su testamento a favor de la persona que la cuidaba cuando era mayor a cambio de un salario? Pero claro, depende. Es decir, ese testamento que hizo la señora, ¿se ha respetado la legítima de los hijos? ¿Se ha respetado la porción de bienes o de dinero que dice la ley que por fuerza tiene que ser para los hijos? Si se ha respetado ese tercio, oye, y el de mejora, si se ha respetado no se puede hacer nada. O sea, si no se ha respetado, sino que se ha dado todo a esa persona que la cuidó hasta el último momento a cambio de un sueldo, entonces sí. Pero si se ha respetado, es decir, si estrictamente
ha respetado y el valor que le da, el valor de los bienes que le da a esos hijos para la legítima y la de mejora está dentro de los cálculos, Ahí no se quedó. puede hacer nada. Claro, ahí se quedó, lógico. ¿Puede una persona disponer con total libertad de su patrimonio a la hora de hacer testamento? No. Explícame esto. Por No, favor. ¿por qué? Porque lo que hablábamos el otro día, es decir, al repartir una herencia, es como si, vamos a suponer que se reparten 9.000 euros. Vale, entonces haríamos 3 lotes de 3.000 euros. Sí, Hay el de la legítima, sí, el de libre disposición Sí. y el de la mejora. El de la legítima, por fuerza, tiene que ir a los herederos forzosos. sí. El de mejora tiene que repartirse entre los herederos forzosos. Herederos forzosos, por ejemplo, los hijos. Sí. Vale, pero tenemos 3 hijos, Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, el de mejora, pues yo puedo decidir con el de mejora dárselo solamente a uno de esos 3 hijos. Y el de libre disposición, como si se lo doy a la vecina del sexto. Claro. O a la iglesia, Claro. o a quien O a quieras. quien quiera, sí, o a causas sociales o lo que Entonces, quieras. ante la pregunta de ¿puede disponer libremente de su patrimonio? Pues no, tienes que respetar lo que es de cada uno según la ley. ¿Cuánto se lleva el Estado si una persona muere sin dejar testamento? Pues depende, porque eso va por tramos. Ah, Entonces, a esa pregunta no la puedo contestar, Claro, o sea, porque no es lo mismo heredar más que heredar menos. Y luego, no es lo mismo en cada autonomía. Por ejemplo, en Asturias todos sabemos que el impuesto de sucesiones junto con Andalucía es de los más altos de España. Entonces, yo ahí lo que aconsejo es a la agencia tributaria ir, realizar una consulta que se puede hacer y decir, aproximadamente los bienes serían tanto, ¿cuánto nos tocaría pagar? Más temas. ¿Marido y mujer pueden testar de manera separada, aunque las propiedades sean conjuntas? No es que puedan, es que deben. Porque el testamento es un acto personal. Entonces, yo puedo testar, puedo ir el mismo día al notario que mi marido, pero a la hora de testar, incluso sobre los bienes comunes, Sí. podemos testar cosas distintas. Sí. Es decir, el marido puede decir, dejo esto también a la vecina del sexto, porque no te había comentado nada, Pero había aquí un tema. claro, pero yo puedo decir no. O sea, y a mi hijo, el más pequeño, no lo quiero mejorar, vamos, antes me muero. ni por qué, claro. Porque no me gusta su Su novia. modo de vida, ni con quién se juntó. O su mujer, sí. Claro. Siempre se echa la culpa al de fuera, ¿no? Bueno, sobre todo a la de fuera. A la de fuera. La mala esa. Exacto, la mala esta, claro. Que no me deja ver los nietos y bien, estas cosas. Bueno, el último testamento es el válido. Sí. Eso, bien, forma parte de la cultura popular, digamos así. Pero ¿se puede saber un heredero si anteriormente hubo otro? Sí, de hecho se sabe. Lo que no puedes saber es el contenido del anterior. Pero tú, cuando se va a pedir el registro de últimas voluntades, se dice, y en tal fecha uno, en tal fecha otro, en tal fecha otro. Pero sí, de hecho se sabe, pero no el contenido. Nunca se podría saber el contenido. No, porque solamente en el registro de últimas voluntades te aparece la fecha en la que se han ido sucediendo los testamentos. Y ese registro es público. Ese registro es público para quienes tengan interés en esa herencia. Es decir, yo no puedo ir a pedir el registro de últimas voluntades de la vecina del sexto solamente por curiosidad y poder comentarlo en la reunión de la comunidad. No puedo. Absolutamente todo, que nunca se pueda. En cambio, sí puedo decir, ha muerto. Por poner un ejemplo, que yo creo que con los ejemplos se entiende muy bien. Todo mejor, sí. Vale, ha fallecido el padre de mi exmarido, es decir, abuelo del niño, y como no sé si a mi hijo le correspondería algo, pues voy a pedir en el registro de últimas voluntades el último testamento. Claro. Y ahí sí, y lo pido yo porque, o sea, comparto la patria potestad con mi exmarido Claro. y entiendo que mi hijo puede tener un interés directo. Claro,
Estamos suponiendo habitualmente que las propiedades pues es solamente pues a lo mejor la vivienda o algo de dinero ahorrado en el banco, pero es que hay herencias muy suculentas claro. y hay herencias que dan para vivir todos los de la familia, nietos incluidos. Efectivamente. Bueno, si se cambia el testamento, ¿debe de hacerse el cambio en el mismo notario o puedes optar por cualquier otra notaría? Puedes optar por cualquier notaría. Y luego los notarios, o sea, tienen la obligación de notificar al registro de últimas voluntades pues que se ha realizado un nuevo testamento para que en el momento en el que se solicite pues aparezca ahí en la lista de la que hablábamos antes. Claro. Bueno, vamos a hablar de líneas hereditarias o de cómo se articula ese árbol, ¿no? Ante la ausencia de hijos, ¿cuál es el orden de heredar entre esposa, hermanos, sobrinos y padres si no hay testamento? Vale, primero hacia los hijos, luego hacia los padres y luego se extiende. Es decir, primero hacia abajo, después hacia arriba, después en paralelo. El derecho romano es desciende, asciende y se extiende. Sí, es verdad. Y esa frase queda muy bien, Claro. o sea, que nos queda mucho en el pensamiento. Primero los hijos. Sí, los hijos, los sí. padres. Sí. Y además vamos a suponer que uno de nuestros hijos ha fallecido. Le sustituye el hijo que haya tenido. Sí. Es decir, no es que se pierda. Claro. Eso es. Bueno, vamos con más asuntos. ¿Puede un hijo o una hija reclamar su parte si uno de sus progenitores murió y el otro aún está vivo? Es decir, un matrimonio. Murió el señor, queda la señora y el hijo, por ejemplo, o uno de los hijos dice, bueno, yo quiero la parte de mi padre. Vale, pero habría que mirar si está hecho testamento o si no está hecho testamento, ¿vale? Pero ¿qué es lo habitual? Lo habitual es que los matrimonios, o sea, testen uno para el otro. Lo que se llama popularmente de ti para mí. Sí, eso es. Entonces, dicen, vale, pues mejoramos a los hijos en lo que les tocara, de alguna forma, pero a cambio no van a poder disponer de eso hasta que fallezca el otro, porque le doy el usufructo o sea, le doy el usufructo completo a aquel de los cónyuges que haya quedado. Que queda vivo. ¿Vale? Sí. Entonces, lo habitual en este tipo de testamentos es que haya una cláusula en la que diga, y si alguno de los, efectivamente, herederos forzosos quiere reclamar su parte, es decir, la legítima, pues entonces vamos por el libro. Ya no te va a tocar más. Claro, vamos a ir por el libro, claro. ¿vale? Entonces ya te va a tocar el tercio o lo que sea. Se quedaría ese con la estricta legítima, sin las mejoras de las que acabamos de hablar. Sí. ¿vale? Luego volveremos acerca de ello con un ejemplo. En un matrimonio muere el marido y la esposa es usufructuaria de los bienes. Sí. ¿Vale? Tal y como explicabas ahora. ¿A qué está obligada? ¿A qué la obliga ese Vale, pero ese ¿a qué está obligada? usufructuamiento? Bueno, esta es porque es una pregunta de uno... Bueno, todas en Sí, realidad sí. son preguntas de la gente que nos ve. Quizás el Por lenguaje eso no a sea veces- lo más técnico, Eso es, pero por bueno. eso a veces, o sea, trato Claro, de hay que llevarlo a lo saber técnico qué para es, luego- qué es lo que están tratando de preguntar. Efectivamente. ¿A qué está obligada? Pues si es usufructuaria, a conservar los bienes, porque recordemos que ella no es propietaria, sino que lo único que puede hacer es usarlo y o administrarlo. Eso significa que puedes alquilarlo. Sí. Yo tengo el usufructo y lo puedo alquilar. Sí. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando, por ejemplo, o sea, ¿cuánto se deja a la viuda? Sí. Vale, pues se le deja, por ejemplo, en el supuesto de que la viuda en ese testamento, bueno, o no hay, mejor, si hay testamento tiene que ir por las reglas. Sí. Si no hay testamento, o sea, a la viuda, si concurre, Sí. es decir, si allí hay hijos, a la viuda le corresponde un tercio del usufructo. Vale. Si en realidad los hijos no son comunes, Sí. sino que son solamente de aquel que haya fallecido en ese momento, en ese caso, la viuda lo que puede hacer es darle a elegir a los hijos y decirles, mira, en vez de quedarme con el tercio este, me lo podéis pagar
ya sea con bienes Sí. o ya sea con dinero. Correcto. Vale. Esto es en el supuesto que luego vamos a hablar de cómo se calcula el usufructo. Sí, ¿vale? sí. Pero esto en el supuesto de que existiera hijos. Vale, si solamente existen padres, entonces la viuda se queda con el 50% Sí. del usufructo. Y si no hay ni padres ni hijos, la viuda disfruta de 2/3 de ese usufructo. Correcto. No obstante, antes de preguntarte cómo se calcula el usufructo, imaginémonos, por ejemplo, un matrimonio con 3 hijos, por ejemplo. Bien, muere el señor, queda la señora y sigue viviendo en su piso, en el piso que vivió toda la vida. El piso que era de los dos. El piso que era de los dos, Sí. bien. A ella le corresponde, entiendo, 1/3 de ese Sí. piso. Bien, los 2/3 restantes, 1/3 de ese piso no. 1/3 de todo. Cuando tú me estás diciendo 1/3, o sea, yo te estoy hablando del usufructo y tú me estás hablando de 1/3 del piso. Sí. Entonces, claro, Correcto. son cosas distintas. Correcto, pero a la hora de administrarlo, Sí, por ejemplo. porque lo más probable es que ella fuera dueña del 50%. Claro, con lo cual ya cambia Claro. completamente. Entonces, perdona por interrumpir. No, pero es que si por supuesto, no. La respuesta ya no iba. La aclaración, no iba a la aclaración encajar. está bien, por supuesto. Bien, ella sigue viviendo en ese piso, ¿vale? Y además tenía, por ejemplo, imagínate, otro piso más Sí. que decide alquilar. Sí, pero es que, pero ese otro piso, ¿de quién es? De ¿Era los dos también, era sí, del matrimonio también. pero si decide alquilarlo es porque se supone que el usufructo, o sea, el tercio del usufructo de este piso más el tercio de este otro usufructo, o sea, ¿está bien calculado según las reglas? Claro. Es que a lo mejor, o sea, estamos haciéndonos una idea equivocada sobre cuánto... Correcto. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se calcula su Eso usufructo? es. Vale, me he traído además unos ejemplos. Genial. Porque Es que te como preguntaba sé todo que- esto para que la gente vea que es necesario saber cómo calcular el usufructo, porque es fácil decir, bueno, no, ahora lo lleva la viuda. Bueno, lo lleva la viuda, a ver, ¿qué lleva? Claro, Entonces, vale. a ver. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre un usufructo vitalicio Ajá. y un usufructo temporal. Sí. Eso es lo primero. Entonces, vamos a empezar por el vitalicio. Vitalicio, lo que quiere decir es que hasta que la señora fallezca. Sí. Vale. Entonces, si esta señora tiene de menos de 20 años, el valor es el 70% del bien. ¿Vale? Lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Y disminuye un 1% por cada año que pase, con un límite máximo del 10%. Vale. Sí. Vamos a hacer dos ejemplos. Sí. En el primer caso, Sí, la usufructuaria tiene 32 años. Sí. Vale. Y el piso vamos a considerar que vale 150.000 euros. Por ejemplo. Vale. El usufructo es 89 y esa cantidad es fija. 89 menos los 32 años Sí, que habíamos hablado. correcto. Nos da un 57%. Sí. Vale, pues ahora el 150.000 euros que Sí. decíamos que valía el piso por el 57% significa que ese usufructo vale 85.000 euros. Sí, correcto. Vale. Pero según van pasando Siempre los que sea años... vitalicio, no. El valor del usufructo de ese piso de esta señora de 32 Sí, sí. años es 85.000, punto. Correcto. Vale. Hasta ahí. Vamos a suponer que esa mujer tiene 82 años. Sí. Vale, el piso sigue siendo de 150.000 Sí. euros. El usufructo, recordamos que era 89 porque esa cantidad era Sí. fija, menos 82 años que decíamos Sí. que tenía la señora y nos da un 7%. Sí. Vale, aquí, como decíamos que el límite máximo era del 10%, Sí. aquí nos da un 7%, pero no podemos aplicar el 7 porque decíamos que tenemos Hay que que ir al aplicar el 10. 10. Sí. Vale, perdón, máximo no, mínimo. El límite mínimo Sí, es el Entonces, es 150.000 por el 10% significa que el valor del usufructo de esa vivienda para esta señora Sí. hasta que fallezca, que recordemos que tiene 82 años, es de 15.000 euros. 15.000 euros. Vale. Por debajo del 10 nunca bajaría. No, porque ese es el mínimo. Correcto. Vale. Esto el vitalicio. Eso es. Bien, ahora vamos al temporal. Ahora vamos al temporal. Vamos al temporal. Vale. En vez de un 1%, es un 2% por cada año, sin exceder del 70%. Y no computan los periodos inferiores a un año. Y estamos hablando de un máximo de 35 años. Bueno, estos son datos que los tengo que dar porque Sí, es así, sí. pero que lo voy a explicar con Sí, el ejemplo correcto. calculado. Sí. Aquí vamos a poner 3 ejemplos. Sí. Vale.
estamos hablando de un usufructo temporal, por ejemplo, de 5 años y 6 meses. Sí. Vale. 5 años por el 2%, Sí. un 10%. Un 10%. 150.000 euros que valía el piso por el 10%, 15.000 euros. ¿Vale? Ahora, como os dais cuenta, o sea, no estamos contando los 6 meses esos demás. No, esos no los estamos aplicando. Sí. Vale. Vamos a considerar 8 meses nada más de usufructo, Sí. porque es un usufructo temporal de 8 meses. Vale. Un año, porque como no podemos computar menos, por 2% es igual a un 2%. Vale. 150.000 euros por el 2% significaría 3.000 euros. El valor de ese usufructo sería 3.000 euros, el de usufructo de 8 meses. Sí. Vale. Y vamos a calcularlo, un usufructo temporal, pero de 14 años. Sí. Perdón, de 40 años, que es mucho. Sí. ¿Vale? Un usufructo de 40 años. Vale. Como habíamos dicho que el límite máximo eran 35 años, aunque el usufructo sea de 40 años, solamente 35. podemos poner 35 Aplicamos años. 35. 35 años por el 2% da un 70%. 150.000 euros por el 70% significa que el valor de ese usufructo de 40 años son 105.000 euros. ¿Vale? Claro. Bueno, yo creo que esto van a tener que grabarlo y repetirlo otra vez si quieren hacer los cálculos. De todas maneras, yo he visto que hay una página en internet en el que se puede ¿Hacer el cálculo? Se puede hacer el cálculo. Como cuando calculas la pensión de la jubilación. Sí, internet. bueno, es una página de unos abogados, es una guía legal, pero bueno, a mí me parece interesante. Se llama Trivius y se deletrea T-R-I-B-B-I-U-S. www.trivius con doble Sí. B, en este caso, .com. doble B, BB, no, Sí, no sí, doble sí. B que llaman los No. latinos, a la doble B es No, la W, y entonces no sé cómo dicen. hay una calculadora de usufructo y entonces, bueno, ahí en vez de hacer los cálculos estos que yo estoy explicando, pues quien se maneje por internet puede meter los datos y le da automáticamente el resultado. Sí. Bueno, trivius.com. Sí. De todas maneras, lo último que ya me gustaría especificar en estos casos es, ojo, porque yo ya he visto la jugada y que se hace, porque además yo la he visto y la hemos hecho en el despacho en alguna ocasión, o sea, y es, en el caso de separación, o sea, en el caso de separación, descubrir que el piso en el que estabas viviendo, que pensabas que era de tu marido, en realidad tu marido, pues a lo mejor solamente tiene la nuda propiedad. ¡Bum! Y el usufructo lo tienen los padres de tu marido. ¿Eso qué significa? Que a la hora de atribuir la vivienda no se puede atribuir a una persona que no sea propietaria. Bueno, se puede atribuir, incluso los de alquiler se atribuyen, pero en realidad los padres de él podrían desahuciarla. Eso significaría, pues bueno, que a lo mejor habría que retocar las pensiones de alimentos, pero esto más de una vez lo he visto. Hay veces que dicen, sí, hijo, yo te compro el piso, o yo te doy dinero para el piso, o lo compramos, pero esto es así, tú vas a tener la nuda propiedad y yo lo usufructo. Si un día estás mal con tu mujer, pues levanto la mano y digo, aquí estoy. Que quiero vivir yo o quiero dejarlo vacío, porque el usufructo lo tengo yo. Y la última cosa nada más es esto, o sea, consejo, pedir una nota simple en el registro de la propiedad para saber de quién es. De quién es el piso y qué es lo que tiene. ¿Y a qué nos podemos atener? Y, ojo, porque el usufructo se puede embargar. Es decir, tú dices, yo no tengo nada, yo no tengo bienes, tengo deudas, pero total no tienen nada. Te dejan el usufructo y el usufructo, como hemos visto, se puede calcular y es un derecho que se puede embargar. Bueno, pues ¿les quedó claro? Perfecto. ¿Necesitan ampliar información? Pues aquí la tienen. Gemma González Calvo, abogada en GMC Abogados, en calle Corrida, entrada por Santa Lucía, número 8 de Gijón. Gemma, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos estos momentos que pueden tensionar una familia, pero que hay que saber cómo funcionan para que no incurramos en errores que luego...
Efectivamente. Cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Claro que sí. Pues nos vamos muy rápido a publicidad. Vamos a cambiar totalmente de asunto y volvemos con el programa de hoy. Hasta ahora. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy y les proponemos a continuación, ya saben aquellos que siguen el programa que tenemos una predilección especial por la historia. Bueno, pues vamos a subirnos, como diría Iker Jiménez, en la nave del misterio, no, en este caso en la nave de la historia, y nos vamos a trasladar unos cuantos años, unos cuantos siglos atrás. Lo vamos a hacer de la mano de dos de los integrantes de la asociación Kerberos, a los que agradecemos que estén esta noche con nosotros y que paso a presentarles. Bueno, vamos a comenzar por este lado. Juan Majada, secretario de la asociación Kerberos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y frente a él, Víctor Vega, tesorero de la asociación Kerberos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como pueden ver, en este caso, Víctor va vestido, bueno, pues de legionario romano. Él nos especificará luego, bueno, pues cuál es el cargo más en concreto, si es legionario, si ya logró ascender a centurión. Bueno, vamos a ver cómo va el tema. Mientras tanto, Juan Majada, secretario de la asociación, en este caso, pues está, cuando es en España, no se ponía el sol, cuando teníamos un imperio, bueno, pues quizás el mayor que ha registrado la historia de la humanidad. ¿Es así? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, Kerberos. Vamos primero a hablar entre los tres, luego ya iré específicamente con cada uno. Kerberos. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes componen Kerberos? ¿Qué es la asociación Kerberos? Bueno, Kerberos comienza su andanza más o menos allá por el 2014. Se juntan varias asociaciones para colaborar en la organización del bimilenario de la muerte de Augusto y un poquito a raíz de los problemas que se van encontrando para la organización de tal evento, un evento bastante grande, por cierto, empezamos un poco a tener una serie de conversaciones entre los que al final seríamos junta directiva dentro de la asociación y a marcar un poco el camino que consideramos sería necesario para que una asociación pudiera acometer ese tipo de eventos sin encontrarse con los problemas que se encontró en aquel momento. Entonces, bueno, empezamos a sentar las bases. A finales de 2014 mandamos los papeles y en 2015, a principios nada, recién abiertas las puertas de la administración en 2015, pues nos mandan ya los papeles correspondientes y se puede decir que ahí empieza la andanza de Kerberos. Nos centramos en el estudio de la arqueología experimental y bueno, una buena parte de nuestro trabajo se dedica también a la recreación histórica, que es lo que estamos mostrando ahora. Claro. Prácticamente desde el siglo I a.C., que es lo que vendría ataviado mi compañero, hasta Edad Moderna, que es como vendría yo. En este caso vengo de civil, no vengo de soldado, antes de que se diga nada de tercios. Bueno, aunque hacemos más épocas a posteriori, a título personal, algunos de nuestros socios, pero sobre todo la asociación se centra en todo el camino que hay entre siglo I y finales del XVII. Bueno. En síntesis, es así el tema. Más o menos así, sí. ¿Cuántas personas componéis Kerberos? ¿Solo hombres, mujeres y niños? Bueno, fuimos creciendo desde entonces. Actualmente seremos unos 25 o 30 más o menos. Entre socios y colaboradores directos de la asociación, que cada día tenemos más porque la gente, bueno, pues les gusta cómo trabajamos, entonces cada vez van juntándosenos más gente que sí que le gusta lo mismo que nosotros, que nos ven que el trabajo que hacemos es el adecuado y que les gusta cómo lo hacemos, entonces se nos van juntando, colaboran con nosotros y nosotros, bueno, pues para nosotros genial, porque es lo que precisamente andamos buscando, tener más gente que quiera hacer lo mismo que nosotros. Claro. Bueno, y ahora voy a preguntaros algo que hay gente que se preguntará en casa. ¿Y por qué? ¿Cómo nace en vosotros esta afición? Quiero decir, una afición que yo creo maravillosa y completamente fascinante, pero oye, habrá quien diga, oye, ¿y por qué no se hicieron del Depor o del Betis? Eso cada uno es un mundo, ¿eh? ¿Sabes? Eso claro. Cada uno es un mundo, cada uno tiene su historia propia, podemos explicar la nuestra, cada Venga, uno particular. adelante, ¿qué paso estamos?
Bueno, pues yo, por ejemplo, empecé en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, digamos que todo esto lo tengo ya un poco metido en la sangre. Bien. Pero aparte de eso, empecé en la Segunda Guerra Mundial y empecé a ver que había más cosas, que me gustaba. Cuando te gusta la historia, el siguiente paso lógico, después de que ya has estudiado todo lo que se te ha ocurrido, etcétera, etcétera, pues el paso lógico es decir, voy a vivirlo. Voy a vivir la Voy a historia. vivir esto mismo. Entonces, Claro. empecé con Segunda Guerra Mundial y poco a poco pues fui diciendo, pues si la época más me gusta a mí es esta, pues ahora voy a pasarme a esta y ahora a esta otra. Y cuando te das cuenta, te gustan todas y al final te claro, pasa claro. esto. Esto es lo que pasa. Claro. Juan. En mi caso, quizás algo un poco más visceral. Siempre fui un niño inquieto y yo buscaba algo en lo que ocuparme o tendría un problema. No, bueno, a ver, siempre me llamó la atención la historia, pero más que la historia, la parte que no se cuenta de la historia. Es decir, toda la parte de los artefactos, de las aplicaciones, los usos. Y siempre tuve pues, curiosidad pues, por intentar fabricarlos, conocer un poco toda esa parte de la artesanía y luego de las aplicaciones, de los materiales que había, bueno, que en clase no te contaban. Entonces, poco a poco, a base de ir leyendo, de ir haciendo pruebas y demás, al final luego encontré... Un día llegas y te dicen, oye, ¿tú sabías que esto se hace? ¿El qué? No, es que la recreación histórica y tal, y te comentan. Tú sí, hombre, los yanquis con lo de la guerra de secesión y tal, que salen todas las películas, y dicen, no, tío, en Europa. Y se hace época de tal y época de cual, y dices tú, ya está. Ahí está. He encontrado mi lugar. El problema es que lo encontramos antes de que en España hubiese cultura de recreación. Claro. Y ahí empezó un camino un poco complicado. De eso quería preguntaros luego, sobre la afición o no que hay en España comparado con otros países. Bueno, señalar, antes de llegar a ese punto, que vosotros no tenéis solo este traje, es decir, cada uno cubrís distintas épocas. Tú en este caso estás de romano, tú estás de noble castellano, llamémoslo así, pero tenéis más trajes. Por ejemplo, Víctor. Tenemos un montón, pero es decir, muchos de los trajes que tenemos, por ejemplo, Juan y yo, son, digamos, más o menos de las mismas épocas, porque prácticamente ya, al principio no, pero ahora ya, poco a poco, ya tenemos todos de todas las épocas. Sí. Pero él, por ejemplo, le gustó siempre más esta época y siempre tiró más hacia época siglo XVI, XVII, más XVI que el XVII. A mí siempre me tiró más la época medieval, aunque nunca la recreaba. Siempre tiraba más de la medieval, pero nunca la recreaba, por un problema, digamos, arraigado en la sociedad ahora mismo. La medieval tiene un problema, que es un poco lo que mencionaba antes de la cultura de recreación. En España, antes de que llegue a haber una base de cultura de recreación mínima, pues tampoco podemos decir que tengamos ahora mismo que haya a nivel nacional una cultura de recreación muy grande. Antes de que hubiese una base mínima, entran lo que se llaman mercados temáticos. Sí. Y se centran en épocas medievales, sí, más de fantasía que otra cosa, más del Señor de los Anillos que medieval. Y genera un problema muy grande en cuanto a cómo explicar lo que es recreación y cómo explicar qué es una fiesta, como puede ser, por ejemplo, la fiesta de los vikingos de Catoira, sí, o similares. Y cómo distinguirlo, cómo diferenciarlo. Y al público le cuesta distinguirlo. Entonces es muy difícil hacer recreación medieval en España. Por eso es muy difícil. Claro. Yo me pongo a decir, me gusta la medieval, pero ¿qué hago medieval en España? Claro. Si todo lo que hay no es histórico, lógico. Y entonces me centré un poco más en los romanos. En los romanos, claro. Que está bien. Los eventos medievales que hay en España, ahora empieza a haber algunos un poco más decentes, se han empezado a dar casi con el esfuerzo único de asociaciones que se han buscado la manera de sufragarlas por su propia cuenta y de un modo casi, no diré que clandestino, pero casi apartado del público para evitar esa contaminación. Claro. Ahora empiezan a abrirse más al público, cuando digo abrirse al público me refiero a que el público puede entrar a visitarlos. Pero no son eventos hechos de cara al público per se, no diseñados para ser hechos de cara al público, exactamente. Entonces, que recrean para ellos. Claro. Sí, se han visto obligados, la recreación medieval en España, cuando busca calidad, los grupos se han visto obligados a ser casi un poco underground en ese sentido por culpa de lo que había. Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de los trajes que lleváis en este momento. Vamos a comenzar, en el hilo del tiempo, por los romanos, en este caso. Víctor, cuéntame,
¿Qué traje es el que llevas? Bueno, pues el que yo llevo sería el que llevaría cualquier legionario romano, salvo por un par de detalles sin importancia. Como por ejemplo la cresta de centurión, Sí. que lleva, porque va en este sentido. Si fuera de adelante atrás sería de optio. Ajá. Eso es lo que identificaba a centurión o al optio en esta época, en siglo I a.C. Sí. Y las faleras, que son las condecoraciones, digamos, que llevaría el centurión. Sí. Y otro detalle muy importante, que solo parece ser que Famuy lo corrigió y lo puso bien, y es que llevo el gladius al lado izquierdo. Es curioso porque normalmente los legionarios lo llevan en el lado derecho. Sí. Por lo demás, a efectos prácticos, va vestido exactamente igual que cualquier legionario del siglo I a.C. Vemos ahí el escudo. Sí. Vamos a ver, el escudo indica la legión a la que perteneces. Sí, el scutum es... nosotros tenemos uno que está diseñado, o sea, lo hemos hecho didáctico para que se vean todas las capas. Sí. Eso se ve cuando hacemos una exposición o cuando hacemos una cosa didáctica. Se ven todas las capas, en realidad son 3 capas de tablillas de madera, curvadas entre sí, pegadas todas entre sí con cola de conejo. Y luego lleva 7 capas de tela por encima Sí. y una por detrás. Eso le da una elasticidad y una dureza impresionantes. Sí. Lleva una protección de humbo en el agujero, que es donde va la mano metida, Sí. porque no van embrazados como los medievales. Estos llevan la mano metida en un agujero que lleva ahí, un asa, y luego va decorado. No se sabe exactamente cómo iban decorados los escudos, porque solamente se han encontrado de este tipo uno, con pintura. El resto se han encontrado trozos, fragmentos, pero con pintura solo se ha encontrado uno. Duro ¿Lo Europo. realizáis a imagen y semejanza de cómo se realizaban los verdaderos? Exactamente. ¿O se piensa que se realizaban Sí, los sí, sí, verdaderos? sí. Fragmentos sí se han encontrado, con Sí. lo cual sí sabemos cómo van, cómo van todas las capas. Claro. El dibujo más o menos se conoce por algunos grabados, Sí. pero creemos que cada cohorte incluso, o incluso cada centuria, cada cohorte, no se sabe exactamente, incluso cada contubernio, es que depende del arqueólogo que le preguntes, y le hemos preguntado a muchos, sí. opinan una cosa Opinan una distinta. cosa distinta. Pero cada uno llevaría incluso un color distinto dentro de la propia legión. Legión Alauda. Legio Quinta Lauda, sí. Alauda. La Legio Quinta Lauda es la primera legión que fundó Julio César, no César Augusto, Sí, sí. con galos cisalpinos, o sea, del sur Sí. de los Alpes, porque hasta ese momento todas las legiones se formaban con legionarios romanos, o sea, con ciudadanos romanos. Sí, sí, Si no eras ciudadano, era una de las cosas no indispensables. podías. Si no eras ciudadano romano, no podías ser legionario. Bien, aquí tenemos el pilum, ¿El pilum? ¿Es ¿Vale? este? Sí. bien, No sé si que sacarlo. pesa aproximadamente... Pesa unos 4 o 5 kilos este. Sí. Luego hay otro que es ligero, que no lleva... Bueno, en el siglo I llevan esta forma cuadrada de aquí. Sí. El otro es, digamos, un palo con un cacho de hierro a la parte de adelante. Este sería para lanzar unos 20 metros más o menos y el otro sería para lanzar unos 45 más o menos. Atletas, en este Sí, caso. nosotros no somos capaces. Y todo esto es la impedimenta que llevan en su marcha diaria. Exactamente. Digamos, oye, se Sí, tienen sí. que desplazar, no sé, de Oviedo a Gijón... y 30 hay que poner kilómetros esto más o loco. menos es lo que se movían. ¿Cuántos? 30 kilómetros diarios. Es 30 para lo que kilómetros es para diarios. lo que entrenaban. Bien, 30 kilómetros diarios. El pilum, 4 o 5 kilos. Sí. Esta impedimenta Pesará unos 15 kilos más o menos. 15 kilos. Sí. El escudo, El escudo pesará unos 4 o 5 kilos, no pesa 20. demasiado. Ya vamos en 25. Sí. 25. El traje, Pues unos 10, 15 kilos, depende de... Puede variar. Al final, el peso total suele ser unos 45 kilos, 45 Más o kilos para recorrer 30 kilómetros diarios. más o menos. Con sus días y con sus noches. 45 kilos parece una barbaridad, Sí. pero en realidad 45 kilos es más o menos el peso que lleva hoy en día un soldado profesional Ajá. con todo su equipamiento, fusiles, armamento de repuesto, y etcétera, etcétera. Así todo, siguen siendo 45. Siguen siendo 45 kilos, Sin pero duda. sin embargo sí que hay que decir, y yo lo digo por experiencia, por haberlo portado, que salvo la furga, que sí es la cosa más incómoda que probablemente que haya inventado el ser humano, porque al fin y al cabo es una mochila que son 2 palos amarrados, con lo cual el hombro te lo dejan hecho fino, pero el resto del equipo se porta perfectamente, Claro. porque va bien repartido por el cuerpo. Claro. Se lo preguntará la gente. ¿Os hacéis, en este caso, te haces el traje tú? ¿Lo compráis en alguna tienda? Hay todas las opciones. Hay cosas que merece la pena hacer y cosas que no. Claro. Hoy en día la tecnología ha avanzado y no solo la tecnología, sino que además más que la tecnología, la sociedad ha cambiado
Y mientras hay sociedades que están muy avanzadas, hay otras que están muy poco avanzadas. Claro. Que su mano de obra cuesta absolutamente nada, Sí. que es el gran problema que Sí. nos vemos mucho los recreadores en este tema. Y es que vienen muchas cosas de la India o vienen muchas cosas de Sí, China, sí. que vienen con muy poca calidad Claro. y vienen como vienen. Entiendo. Pero normalmente nosotros procuramos fabricarnos todo o casi todo, O casi todo. en la medida de lo posible. ¿Es caro ser recreacionista? Es moderadamente caro. Vamos a ver en qué nos basamos en si es caro o no es caro. ¿Qué es caro? ¿Comprarte un abono de temporada para el Barça y seguirlo a todos los sitios donde va? ¿O comprarte este traje? Claro. Bueno, pues por ahí al año, más o menos. claro. La diferencia es que yo me compro el traje, me hago el traje y no me dura ese año. Te Me dura dura siempre. para siempre. Te dura Y para el que tiene que pagarse el abono lo tiene que pagar cada Le año. dura un año, efectivamente. Con la ventaja de que cuando tú dejes de utilizarlo, si no tienes quien lo herede, lo puedes vender. El coste prácticamente no tiene merma. No tiene merma. Claro. De hecho, Entiendo. muchas veces hay gente que valora el hecho de que esté gastado. Claro, lógico. Bueno, dejamos un momento a Víctor y vamos a hablar con Juan. El traje de vuesa merced. El traje en este caso es de un noble, quizá no del noble más pudiente de España, pero sí de un noble bien posicionado. Más de Hidalgo, ¿no? Algo más que Hidalgo. Más que Hidalgo, bien. Algo más que Hidalgo. Los hidalgos por lo general eran nobles más pobres que el pueblo. A Clase veces. media alta. esta. Sí, más cercana a la alta quizá que a la media, Bien, pero bien, sí. bien. Pudiente, con posibles. Con posibles, Ahí con, está. con tierras. Bien. Cuéntame el traje. El traje consta de todas las capas necesarias para ir vestido en la época. Cuando digo eso me refiero a que llevo un calzón que me llega hasta las rodillas de lino, una camisa que me llega hasta aquí y hasta los puños, que de hecho asomará más o menos, Sí. también de lino. Sobre ello llevo estas calzas que son de paño de lana, no son leotardos ni medias como piensa la gente, es paño de lana. Llevo un jubón, también de paño de lana, debajo de esto. Sí. Lo que se ve aquí no es la camisa, lo que se ve aquí no es el calzón, es decir, esto es un forro que lleva la ropilla y que lleva el pantalón. El pantalón es esta cosa tan pequeña que parece mentira que sea un pantalón, pero lo es. ¿Lo veis? Y como se puede ver, no llevo las típicas botas de mosquetero, que serían de segundo, cuarto hacia adelante del 17. Este traje es más orientado a finales del 16, principio del 17, primer cuarto del 17 más o menos. Pero el tema de que lleve zapatos y no botas no se debe en sí a que si podía llevar botas o no. En el 16 llevaría un tipo de bota que es más como una media de cuero ceñida, que se llamaría borceguí, con una suela muy fina, y a partir del 17 ya llevaría un modelo parecido a la típica bota de mosquetero que todo el mundo Sí, está acostumbrado, pero con una diferencia, que es que solo te las pondrías si fueras a montar a caballo, porque son botas a montar a caballo. Claro. No es como ahora que se pueden poner por moda, sino que antes las cosas tenían un porqué y además no estaría bien visto que un noble que no ha llegado a caballo venga con botas, porque sería como entrar con unas botas de fútbol en un salón de baile. Para entender un poco, para entender un poco la comparativa. Las armas. Porto, y en este caso la tengo en la mano porque para sentarse se retiraría del talabarte, que es esta pieza de aquí, que va unida al cinturón. Una espada ropera, esto es una espada de uso civil. Sí. Cuando digo civil me refiero a que no es para uso militar, pero no es para un uso que pueda acceder cualquiera de ellas. Hay que tener nobleza, mínimo hidalguía, que sería el rango más bajo, como bien comentabas antes, para poder portar espada. También llevo una daga a juego, totalmente a juego, daga de mano izquierda o de apoyo, que llamarían. En este caso es una daga de vela. Normalmente se las llama vizcaínas porque la mayoría de ellas se fabricaban o tenían fama en Vizcaya de hacer buenas dagas. Pero no necesariamente, igual que las espadas, no tenían por qué ser necesariamente de Toledo. Por ejemplo, en Valencia también había muy buenos armeros. El traje consta también de ropilla, en este caso de brocados, va acuchillada y rematada en terciopelo, al igual que el pantalón a juego. Una parlota en vez del típico sombrero de lancha que se suele ver. La capa la tengo aquí apoyada, como estamos en interior, pues no tiene sentido que esté cubriéndome con ella. Además, la temperatura del plató es adecuada. Correcto. Y
bueno, llevo también unos guantes de cuero, son guantes con manguetas para proteger las mangas, también para montar, en teoría también esas manguetas son para proteger la ropa cuando montas a caballo, aunque la mayoría de los guantes en la época solían ser así. No necesariamente de cuero, podían ser de tela o estar forrados en tela también. Claro. También llevo una bolsa para llevar mis dineros, mis llaves de la hacienda, que normalmente, en este caso es una bolsa pequeña porque yo tengo criados que se ocupan de pagar mis deudas. Él está en el papel, ¿eh? O sea, sí, él está. No, tampoco estoy especialmente en el papel ahora mismo, podría estar más en el papel. Él está ahí en el tema, vamos. También mi vello facial está recortado para la ocasión, en este caso es perilla y bigote enroscado, un poco basado quizá en el que se puede ver en los retratos del conde duque de Olivares. Físicamente no me parezco a él, por eso escogí esa perilla. Si me pareciese, probablemente hubiese buscado otro tipo de recorte y evidentemente son exigencias del guión. Claro. Cuando salga de aquí me recortaré el bigote porque hay excesos que por la calle cada uno no suele llevar. Hablabais antes de la afición que incipiente todavía en España. Hay más por fuera, ¿no? Tengo entendido que en Inglaterra hay prácticamente una cohorte de legionarios, ¿no? A ver, sí es verdad que España lleva unos años que parece que la cosa a la española empieza a repuntar, pero a la española. Claro. Y decimos a la española porque al final todos sabemos más o menos en qué país vivimos y cómo funciona esto. Y sí que es verdad que mientras hay grupos que sí es verdad que son muy fieles y que son muy profesionales, luego hay de todo, quiero decir, como en todos los lados. Sin embargo, sales de aquí y tampoco te pienses que fuera esto pues, para tirar voladores, ¿eh? Que yo no estaba... atan los gatos con longaniza. No te creas que tampoco por ser fuera de España la cosa va mejor. De hecho, suelen ser bastante desdejados. Ajá. Hay grupos también muy buenos. Sí. Pero sí es verdad que hay muchos de fuera que tenemos la imagen de, vamos a Francia, que en Francia son muy buenos recreadores. Vas a Francia y aquello... Y hay lo que hay. Hay lo que hay. Quiero decir, no es que vayan mal, pero Hay de todo. Tampoco... Hay de todo. No, yo antes cuando mencionaba el tema de cultura de recreación, no me refiero a que haya más cultura o que esté más arraigada o que sea más purista por ser de otros países. No necesariamente hacerla bien, sino que, por ejemplo, en otros países tienen mucho más recorrido hecho. No necesariamente en la calidad, sino en que igual ellos llevan entre 15 y 20 años más que nosotros. Claro. Lo que no quiere decir que esté mejor hecho. Claro. De hecho, No sé si me explico. Por ejemplo, en algunos tipos de recreación, en España, se estaba haciendo mejor que fuera, y a veces por ir fuera y ir con el concepto de en Alemania, en Francia, en tal, se hace todo mucho mejor que en España, somos los pobres de tal, Sí. De repente se deja de hacer bien y se empieza a hacer como se ve que se está haciendo en sitios en los que realmente tampoco se estaba haciendo bien. Al contrario, se está haciendo mucho peor que aquí en algunos casos, pero... Quería preguntaros, actividades que lleváis hechas lo que llevamos de año, por ejemplo. Bueno, este año, como que se acaba de empezar, tenemos hecho ya unas jornadas de historia militar. Sí. Hemos hecho unas jornadas en Gijón. Bueno, este año es el segundo año que lo hemos cogido nosotros, es digamos la tercera edición. Han sido bastante interesantes, un cartel bastante bueno, es divulgativa principalmente, no es recreación en sí. El año pasado, por ejemplo, hicimos una exposición muy buena, pero sin embargo este año no coincidieron las fechas, el sitio estaba ocupado, etcétera, etcétera, no pudimos hacer la exposición. Estamos pendientes de que nos confirmen fechas para intentar repetirla este año. Exactamente. No repetirla. No repetirla, hacer otra. Hacer otra. Exactamente. Pero por ejemplo, tuvimos, bueno, pues ese acto ya lo tuvimos hecho este año y para nosotros fue un éxito, lo pasamos muy bien, se aprendió mucho y la gente que vino bastante gente y vino bastante entretenido el asunto y muy interesante. Venimos este fin de semana de una recreación en la ciudadela de Jaca, Sí. en Huesca. También lo hemos pasado muy bien, pero claro, esta no la organizábamos nosotros, esta es de otros grupos. Y bueno, pues ha habido más recreaciones de más épocas, pero ahora mismo aquí en Asturias todavía no hemos... bueno, sí, esta Semana Santa, es verdad, esta Semana Santa hicimos unos talleres didácticos muy interesantes para niños sobre juegos romanos, escritura romana, Correcto. que estuvo muy bien y que esperamos poder Para lo que queda, repetir. bueno, ahora primavera-verano, ¿dónde la gente en Asturias os va a poder ver o pensáis, oye, a priori vamos a tratar de estar en...? Bueno, a priori porque falta confirmar fechas, falta confirmar en algunos casos, porque bueno, el tema con la administración pública pues lleva su andanza. He
eventos que solemos hacer y eventos en los que estamos ahora mismo tratando para llevarlos a cabo, pues tenemos pendiente uno que solemos hacer todos los años, que es el de la exhibición de artillería que hacemos en la Campa Torres, en Gijón. Exhibición de artillería romana con piezas hechas exactamente como en la época, es decir, no tienen ninguna pieza moderna, ningún tornillo, ningún clavo moderno, está todo hecho enteramente a mano y enteramente siguiendo las pautas de las crónicas de la época y bueno, los hallazgos arqueológicos que hay que se han ido encontrando. Están en uso real. Claro. Y bueno, es bastante interesante de ver, porque además la campa tiene bastante terreno y los disparos se hacen reales, no es simplemente la muestra. Sí. Aparte de eso, pues tenemos formaciones, tenemos campamento militar romano. A ver si sale. Claro, a ver si sale. ¿Sería la cuarta ya? Sería desde que empezamos la asociación, pues hicimos uno cada año. Sí. O sea que creemos que este año consideramos que vayamos a poder seguir haciéndolo, pero vamos, no podemos asegurarlo nunca porque... No obstante, ante la duda de la gente, recurrir al Facebook. Sí, al Facebook, eso es lo mejor, sí. Hacemos siempre un grupo... Recreáis historia, hay que estar en Facebook. También claro. Facebook, que ahora Carmen nos pondrá ahí sobreimpreso. ¿Cómo unirse? Sois un grupo cerrado, la gente puede, oye, me gusta este tema, voy a ir a hablar con ellos. Yo aconsejaría a cualquiera que se quiera iniciar en cualquiera de las épocas que trabajamos, incluso en épocas que no trabajamos, yo les aconsejaría que se pongan en contacto. A través de Facebook, a través del correo, que se pongan en contacto porque, por ejemplo, en las épocas que nosotros trabajamos disponemos de vestuario que es propio de la asociación y podemos equiparles. Pueden venir a probar, que vean si realmente les gusta, que no estén enamorados de una imagen cineasta, cinematográfica de lo que es, que vengan, prueben y si realmente les gusta y quieren empezar a hacerse un equipo, pues que se dejen aconsejar, que se van a ahorrar mucho dinero. Pero no solo eso. Es que no solo a la gente, quiero decir, uno de los fuertes de la asociación es que también tenemos una parte que es el asesoramiento histórico. Sí. Es decir, si, yo qué sé, cualquier ayuntamiento que dice, pues yo quiero hacer un evento histórico de no sé qué y de no sé cuánto, pues nosotros siempre decimos, antes de lanzarte, tú pregunta. Claro. Quiero decir, pregúntanos, porque a lo mejor nosotros te decimos, no, pero si es que con el mismo presupuesto que vas a hacer esto, que no va a haber manera de salvarlo de ninguna manera, vas a poder hacer lo mismo, va a quedar mucho mejor y además va a ser histórico. Sin duda. Eso muchas veces lo decimos a los que empiezan nuevos. Me voy a hacer un traje y me gusta mucho este raso genial y fantabuloso. Y no, es que telano. Y lo mismo te cuesta hacértelo de lino y va a quedar chapó. Claro. Un consejo, si arde con facilidad no es histórico. Normalmente suele muy importante. Muy importante. Muy importante. Yo cuando he explicado el traje he hecho hincapié en los tejidos. Es muy importante para que sean correctos. Por ejemplo, todos los pliegues que lleva el cuello de lechuguilla, antes no lo explico, se me pasó, pero bueno, es lino y son muchos metros plegados y plegados y plegados y plegados. Claro. Y es así, no hay otra forma de hacerlo. No hay, en este caso, si quieres hacerlo bien, no hay atajos. No hay atajos, ¿no? Entonces, lo mejor es dejarte asesorar y vamos, siempre vamos a dar la mejor opción. Además y la más barata dependiendo de cada uno, claro. Si además, yo quiero gastarme mucho, pues toma esto. Además, la asociación en las instalaciones de que dispone ofrecemos varios talleres, tanto para socios como para gente que quiera venir a hacerse equipos o aprender o simplemente pasar a ver lo que hacemos para intentar entender o que tenga curiosidades. Entonces, que vengan. Que vengan, se acerquen, lo miren y decidan después. Para finalizar, muy rápidamente, porque me dicen que vamos ya fuera de tiempo, dos cosas. Habrá quien en casa esté y diga, ¿por qué no dice que se pongan de pie? Bueno, Víctor rondará el 1,80 o más. 1,93. 1,93, dice 1,80. Más el casco, más las plumas, superaría los 2 metros. Se iría de plano, con lo cual hay más romano que decorado, en este caso. Mientras que Juan ha tenido un percance, no sabemos si con luteranos y con turcos, en este caso, o con pueblo llano, no sabemos exactamente, aquí no está mucho movimiento de para arriba y de para abajo. En realidad se debe a mi afición a la carne, y no me refiero a la carne humana, sino o sea, no al vicio en sí, sino al vicio de la carne de alimentarse. Mal de emperadores, en este caso, hablamos de la gota, en este caso, claro que sí.
esa era la primera puntualización. La segunda, y de manera telegráfica, yo reconozco que soy un fanático aficionado de los juegos de estrategia, juego prácticamente todas las noches, hay noches que voy para la cama y sueño con el propio juego, debo de ser la persona que más veces desembarcó en Normandía o invadió Polonia. Víctor, ¿cuántas veces te viste en Alesia? En Alesia un montón de veces, pero me he visto en tantos sitios. Claro. Juan, ¿cuántas veces te viste dando la vuelta a la tortilla en Rocroi? Por suerte ninguna. Por suerte ninguna. Bueno, pues era bueno haberle dado la vuelta. Pero bien. Era bueno haberle dado la vuelta a la tortilla. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a los dos, a Juan, secretario de la Asociación Kerberos, a Víctor, tesorero de la Asociación Kerberos, a todos los integrantes, que en este caso, bueno, pues están ellos, pero sois más de 25, que formáis Kerberos, por recuperar la historia y traérnosla a nosotros, bueno, pues con esa autenticidad. Antes de irnos, vais a permitirme que pueda probarme este casco y me despida. Bueno, pues vamos a quitar las gafas porque Vas a poner un colus. Esto de romanos con gafas no lo acabo de ver yo. Vamos a ver, yo tengo mucha cabeza. Ay, ay, ay. Esto es como lo del chiste del tricornio Guardia Civil, ¿no? Me están dando ganas de darte. Como un guante, ¿eh? Sí, sí, como Sí, guante. ¿no? ¿Tú crees? Sí, Bueno. sí, sí. No te cabe ni una colchada debajo. Alístate a la Legión, solo son 25 años. ¿Eh? Que te alistes a la Legión, solo son 25 años. Solo son 25 años, pero luego te dan Verás tierras. Verás mundo. Bueno, verás mundo. Luego te no. dan tierras, luego te dan tierras y botín. en Depende este de dónde caso. te licencien, pero sí, Bueno. eso dicen. Depende, una tierruca que me den para esa jubilación. Muchísimas gracias. Volvemos mañana, sí, mañana. Ya con esto ya dan ganas ya de repartir. A las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.